Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia: estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama Pen Pal, parte 1. Pasos. Esto es largo, me disculpo por ello. Nunca había tenido que contar esta historia con el suficiente detalle para poder explicarla completamente. Pero es verdad, y me pasó cuando tenía alrededor de 6 años. Si presionas tu oído contra una almohada en una habitación silenciosa, puedes escuchar el latido de tu corazón. De niño, el latido sordo y rítmico me recordaba el sonido de pasos sobre un piso de alfombra. Entonces, siendo un niño, casi todas las noches, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba estos pasos y me despertaba repentinamente aterrado. Toda mi niñez viví con mi madre en un vecindario bastante bonito que se encontraba en una fase de transición. Gente con menos recursos empezaron a mudarse allí y mi madre y yo éramos dos de esas personas. Vivíamos en ese tipo de casas que puedes ver siendo transportadas por la carretera, pero mamá siempre cuidó muy bien de ella. Había bosque alrededor de nuestro vecindario en el cual yo exploraba y jugaba durante el día, pero por las noches, como todas las cosas para un niño, su imagen cambiaba a una más siniestra. Esto y el hecho de que nuestra casa tenía un espacio bastante grande para esconderte debajo de ella, hacían que mi mente estuviera llena de monstruos y escenarios inimaginables cada vez que me despertaban esos pasos. Le conté a mi madre sobre esos pasos y me dijo que solo estaba imaginando cosas. Yo insistía tanto que una vez me roció un oído con agua para ver si me calmaba, ya que yo pensaba que eso ayudaría. Claro que no ayudó. A pesar del sentimiento espeluznante y los pasos, la única cosa rara que pasó es que de vez en cuando yo despertaba en la litera de abajo cuando yo había dormido en la de arriba. Esto no era tan raro, ya que a veces me levantaba al baño o por un vaso de agua y tal vez no recordaba regresar a dormir en la cama de abajo. Soy hijo único, así que de verdad no importa. Esto me pasaba 1 o 2 veces por semana, pero despertar en la cama de abajo no era tan aterrador. Una noche no desperté en la cama de abajo. Escuché los pasos, pero eso no me levantó. La razón por la que lo hice fue porque tenía frío, mucho frío. Cuando abrí los ojos vi estrellas. Estaba en el bosque. Me senté inmediatamente y traté de entender qué estaba pasando. Creí que estaba soñando, pero eso no se sentía bien. Tampoco el estar en el bosque. Había un inflable de piscina frente a mí con forma de tiburón. Estaba desinflado. Esto solo agregaba un sentimiento surrealista a todo. Después de un tiempo parecía que no iba a despertar porque no estaba dormido. Me levanté para orientarme, pero no reconocía este bosque. Jugaba en el bosque cerca de mi casa todo el tiempo, así que lo conocía bastante bien. Pero si este no era el mismo, ¿cómo iba a salir de aquí? Avancé un paso y sentí un dolor en mi pie que me hizo sentarme de nuevo. Había pisado una espina. Por la luz de la luna pude ver que estaban en todas partes. Vi mi otro pie, el cual estaba bien. De hecho, el resto de mi cuerpo estaba bien. No tenía ningún otro rasguño y ni siquiera estaba tan sucio. Lloré un poco y me levanté de nuevo. No sabía hacia dónde ir, así que solo escogí una dirección. Aguanté la urgencia de gritar, ya que no sabía si quería ser encontrado o qué cosa me encontraría. Caminé por lo que se sintieron como horas. Traté de caminar en una línea recta y traté de corregir el rumbo cuando tuve que tomar desvíos, pero era un niño y tenía miedo. No había ningún aullido o gritos y solo una vez escuché un sonido que me asustó. Se escuchaba como el llanto de un bebé. Ahora que lo pienso, creo que solo era un gato, pero entré en pánico. Corrí cambiando en diferentes direcciones para evitar los arbustos y los árboles caídos. Estaba prestando tanta atención en donde pisaba, ya que en ese punto mis pies estaban en bastante mal estado. Esto me distrajo de ver a dónde me estaba dirigiendo.
ya que no mucho después de haber escuchado el llanto, vi algo que me llenó de cierta desesperación que no había sentido hasta ese momento. Era el inflable de piscina. Estaba otra vez solo a 3 metros de donde me había despertado. Esto no era magia o alguna flexión espacial sobrenatural. Estaba perdido. Hasta ese momento solo había pensado en cómo salir del bosque, pero no en cómo había llegado. Pero estar de nuevo en el principio hizo que mi mente diera vueltas. Ni siquiera estaba seguro de que este fuera mi bosque, solo esperaba que lo fuera. ¿Había corrido en círculo alrededor de esa área o solo había girado y regresado a mi destino? ¿Cómo iba a salir de aquí? En ese momento pensé en la estrella del norte, la más brillante de todas, así que la busqué y la seguí. Eventualmente las cosas empezaron a verse más familiares y cuando vi la zanja donde mis amigos y yo teníamos guerras de lodo, supe que había llegado. En este punto caminaba lentamente porque mis pies me dolían, pero estaba feliz de estar tan cerca que empecé a correr levemente. Cuando pude ver el techo de mi casa corrí más rápido y pude sentir cómo empezaba a llorar. Solo quería estar en casa. Ya había decidido que no diría nada porque ni siquiera tenía idea de qué decir. Entraría a la casa, me limpiaría y me iría a la cama. Mi corazón se hundió cuando giré a la esquina y pude ver mi casa por completo. Todas las luces en la casa estaban prendidas. Sabía que mi mamá estaba despierta y sabía que tendría que explicar o tratar dónde había estado. Y ni siquiera podía averiguar por dónde empezar. Mi correr se convirtió en trotar, que se convirtió en caminar. Vi su silueta a través de las cortinas y a pesar de que no sabía cómo explicar las cosas, no me importaba ya en ese momento. Caminé hacia la entrada y puse mi mano en la perilla y la giré. Antes de poder empujarla, 2 brazos me abrazaron y me jalaron. Grité tan fuerte como pude. ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame, mamá! El sentimiento de estar tan cerca de la seguridad y ser físicamente arrancado de ahí me llenó de un miedo que a pesar de los años aún no puedo describirlo. La puerta de la cual había sido arrancado se abrió. Un rayo de esperanza pasó por mi corazón, pero no era mi mamá. Era un hombre y era enorme. Me sacudí fuertemente y golpeé las espinillas de la persona sosteniéndome, mientras trataba de escapar de la persona que había salido de mi casa. Tenía miedo, pero estaba furioso. ¡Déjame ir! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué le hicieron? Mientras trataba de tomar aire para gritar una vez más, me di cuenta de un sonido, el cual había estado presente mucho más tiempo del que me había dado cuenta. Cariño, por favor, cálmate, te tengo. Se escuchaba como mi madre. Los brazos se aflojaron y me soltaron, mientras se acercaba a mí el hombre de la entrada, que al tapar la luz de la entrada con su cuerpo pude distinguir su ropa. Era un uniforme de policía. Giré para ver la voz detrás de mí y me di cuenta de que era mi madre. Todo estaba bien. Comencé a llorar y los 3 entramos. Cariño, estoy tan feliz de que estés en casa. Estaba preocupada de que nunca te volvería a ver. En este punto mi madre también lloraba. Perdón, no sé qué pasó. Solo quería regresar. Perdón. Está bien, solo no vuelvas a hacer eso. No creo poder aguantarlo o mis espinillas. Una risa se abrió paso entre mis lágrimas y sonreí un poco. Perdón por patearte así, pero ¿por qué tenías que sostenerme de esa manera? Tenía miedo de que te escaparas de nuevo. Estaba confundido. ¿A qué te refieres? Encontramos una nota en tu almohada, dijo mientras apuntaba al pedazo de papel que el oficial ponía en la mesa. Tomé la nota y la leí. Era una nota de huida. Decía que era infeliz y que nunca quería volver a ver a mis amigos y a mi madre. El policía habló un momento con ella en la entrada de nuestra casa mientras yo veía la carta. No recordaba haber escrito nada de esto, aunque a veces pudiera ir al baño en la noche y no recordar o haber entrado a ese bosque por mí mismo. Aunque todo eso pudiera ser verdad, había una sola cosa de la que no estaba seguro en ese momento. Así no es como se escribe mi nombre. Yo no escribí esta carta. Editar. Después de una conversación con mi madre sobre lo que sucedió cuando era niño, recordé algo que no puede dejar de estar relacionado con esto. Responde algunas preguntas sobre esta historia, pero plantea otras preguntas que todavía estoy investigando. También sugiere que mucho de lo que me han dicho sobre mi vida desde que era niño no era cierto. Parte 2. Globos.
Hace un par de días publiqué una historia llamada Pasos en este sitio. Hubo muchas preguntas que surgieron que me hicieron cuestionarme muchas cosas curiosas acerca de mi niñez, así que hablé con mi madre. Exacerbada con mis preguntas me dijo: ¿por qué no solo les cuentas de los malditos globos si es que sienten tanta curiosidad? Tan pronto como dijo eso, recordé muchas cosas de mi niñez que había olvidado. Esta historia dará más contexto a la anterior, la cual creo que deberían leer primero. Aunque el orden no es de vital importancia, leer esta historia los pondrá en mi lugar de una manera más efectiva, ya que recordé los acontecimientos de Pasos primero. Si tienen dudas o cualquier cosa, no duden en preguntarme y trataré de contestarlas. Ambas historias son largas, sobre aviso no hay engaño. Titubeo un poco ya que no me gustaría dejar ningún detalle importante fuera de la historia. Cuando tenía 5 años fui a una escuela, la cual, por lo que he llegado a entender, era muy firme en la importancia de aprender a base de actividades. Era parte de un nuevo programa diseñado para que los niños pudieran ir aprendiendo a su propio ritmo, y con esto la escuela alentaba a los maestros a tener ideas creativas para sus clases. Cada maestro tenía libertad para escoger sus temas, los cuales abarcarían todo el año escolar. Todas esas lecciones, que incluían matemáticas, leer, etc., debían ser diseñadas con la esencia de ese tema. Esos temas eran llamados grupos. Había un grupo sobre el espacio exterior, grupo océano, grupo tierra, y yo estaba en el grupo llamado comunidad. En el jardín de niños en este país no aprendes mucho, tal vez a compartir o a atar tus agujetas, así que la mayoría de las cosas no son memorables. Solo recuerdo 2 cosas muy claramente. Yo era el mejor escribiendo mi nombre de la manera correcta y el proyecto Globo, el cual era el sello final del grupo comunidad. Era una manera bastante inteligente de enseñar cómo la comunidad funcionaba en un nivel muy básico. Tal vez has escuchado de esta actividad. Un viernes, recuerdo que era viernes porque estaba emocionado sobre el proyecto y también porque el fin de semana estaba aquí. A principios del año entramos a nuestro salón una mañana y vimos que había un globo atado e inflado en cada uno de nuestros escritorios. También teníamos un plumón, pluma, un pedazo de papel y un sobre. Nuestro proyecto era que teníamos que escribir una nota en el papel, meterlo en el sobre y amarrarlo al globo, en el cual podíamos dibujar lo que quisiéramos. Casi todos los niños empezaron a pelear por los globos, ya que querían cierto color. Pero yo empecé a escribir mi nota, en la cual había pensado mucho. Todas las notas debían seguir una cierta estructura, pero teníamos permiso de ser creativos dentro de esos límites. Mi nota era algo más o menos así. Hola, encontraste mi globo. Mi nombre es... y voy en la escuela. Puedes quedarte con el globo. Espero que me escribas de regreso. Me gusta Mighty Max, explorar, construir fuertes, nadar y los amigos. ¿Qué te gusta a ti? Escríbeme pronto. Aquí te dejo $1 para el correo. En el dólar escribí para estampillas, justo en el frente, lo cual mi madre me dijo que era innecesario, pero para mí era genial, así que lo hice. La maestra tomó una foto instantánea de cada uno de nosotros con nuestro globo y nos hizo ponerla dentro del sobre junto a nuestra carta. También agregaron otra carta, la cual asumo explicaba la naturaleza del proyecto y la apreciación por la participación de quien quisiera escribir de regreso, acerca de su ciudad o vecindario. Esa era la idea, el construir un sentido de comunidad sin tener que dejar la escuela y establecer contacto seguro con otras personas. Sonaba como una idea tan divertida. Las semanas siguientes las cartas empezaron a llegar. La mayoría llegaba con fotos de diferentes puntos de referencia y cada vez que llegaba una nueva carta la maestra la ponía sobre un mapa que teníamos en la pared, mostrando qué tan lejos había bajado el globo. Era una gran idea, ya que de verdad queríamos ir a la escuela solo para ver si habíamos recibido una carta. Por la duración del año solo teníamos un día a la semana para escribirle a nuestro amigo por carta, o al amigo por carta de otro estudiante, en caso de que aún no hubiera llegado nuestra carta. Cuando entré al salón vi mi escritorio y noté que una vez más aún no había una carta para mí. Pero al sentarme la maestra se acercó y me dio un sobre. Debía de haber estado demasiado emocionado, ya que justo cuando iba a abrir el sobre puso una mano sobre la mía y me dijo: «Por favor, no te decepciones». No entendía a qué se refería. ¿Por qué estaría decepcionado ahora que mi carta había llegado?
Al principio estaba desconcertado de que ella siquiera supiera qué había dentro del sobre, pero ahora me doy cuenta de que claro que los profesores revisaban el contenido para asegurarse de que no hubiera nada obsceno. Después de abrir el sobre entendí. No había ninguna carta. Lo único dentro del sobre era una foto instantánea, pero no se distinguía sobre qué era. Se veía como un pedazo de desierto, pero era demasiado borrosa para descifrarla. Parecía como si hubieran movido la cámara mientras tomaban la fotografía. No había dirección de retorno, así que ni siquiera podía escribir de regreso, aunque quisiera. Estaba destrozado. El año escolar siguió y las cartas dejaron de llegar para la mayoría de los estudiantes. Después de todo, solo hay tantas cosas de las que puedes hablar con un estudiante de kinder. Todos, incluyéndome, habíamos perdido interés en las cartas casi completamente. Después recibí otro sobre, y me deleitaba en el hecho de que yo seguía recibiendo cartas cuando la gran mayoría de los otros habían parado. Tenía sentido que recibiera otra carta, ya que solo había recibido una foto borrosa en la primera, así que esta probablemente era la continuación. Pero una vez más, no había carta, solo otra foto. Esta era más distinguible, pero aún no la entendía. La fotografía estaba dirigida hacia arriba, capturando la esquina de un edificio, y el resto de la imagen estaba distorsionada por un rayo de sol. Como los globos no habían viajado muy lejos y porque todos habían sido liberados el mismo día, el área que le habíamos asignado a las fotografías se llenó rápido. Así que la política de los estudiantes que aún seguían intercambiando cartas era que podían llevarse las fotografías a casa. Mi mejor amigo Josh era el segundo con la mayor cantidad de fotografías a final del año. Su amigo por carta era bastante cooperativo y le envió fotografías de la ciudad vecina. Josh se llevó a casa creo que 4 fotos. Yo casi 50. Todos los sobres eran abiertos por la maestra, pero después de un tiempo también dejé de ver las fotografías. Aunque las guardé todas en un cajón que estaba lleno de rocas, tarjetas de béisbol, cómics y pequeños cascos de bateo que sacaba de las maquinitas. Cuando el año escolar se acabó, mi atención cambió a otras cosas. Mi mamá me había regalado una máquina de nieve para Navidad ese año, y a Josh de verdad le había gustado, tanto que sus padres terminaron comprándole una de mejor calidad para su cumpleaños, que era casi a finales del año escolar. Ese verano tuvimos la idea de que haríamos un puesto de nieve para poder hacer dinero. Pensamos que haríamos una fortuna vendiéndola a $1. Josh vivía en un vecindario diferente, pero pronto nos decidimos que mi vecindario sería el mejor, ya que había mucha gente que cuidaba de sus patios. Y también era un poco más grande. Hicimos esto por 5 fines de semana seguidos hasta que mi mamá nos dijo que teníamos que parar. Y hasta hace poco fue que pude entender por qué hizo eso. En el 5º fin de semana, Josh y yo estábamos contando nuestro dinero. Ya que cada uno de nosotros tenía una máquina, teníamos 2 ingresos. Así que lo juntábamos todo el final del día y lo dividíamos en partes iguales. Hicimos un total de $16 ese día y mientras Josh me daba mi $5, un sentimiento de profunda sorpresa me consumió. El dólar decía, para estampillas. Josh notó mi sorpresa y me preguntó si había contado mal. Le dije acerca del dólar y me dijo, ¡qué cool! Mientras pensaba en ello, terminé coincidiendo. La idea de que ese dólar había logrado regresar a mí después de haber pasado por tantas manos me asombraba. Corrí a casa para decirle a mamá, pero mi emoción disminuyó ya que solo recibí un distraído. ¡Oh, wow! ¡Increíble! Mientras ella hablaba por teléfono. Frustrado, corrí afuera con Josh y le dije que tenía algo que mostrarle. En mi habitación abrí el cajón y saqué el montón de sobres y le mostré algunas de las fotos. Empecé con la primera foto y pasamos unas 10 antes de que Josh perdiera interés y me dijera que si quería ir a jugar a la zanja. Una zanja de tierra al final de la calle de mi casa, antes de que su mamá lo recogiera. Así que eso fue lo que hicimos. Tuvimos una pelea de tierra, pero fue interrumpida varias veces por el sonido de movimiento en el bosque detrás de nosotros. Había mapaches y gatos que vivían ahí, pero esto estaba haciendo mucho ruido y nos dábamos ideas de qué podía hacer para asustarnos el uno al otro. Mi última idea fue que era una momia, pero al final Josh seguía insistiendo que era un robot por los sonidos que habíamos escuchado. Antes de irnos se puso algo serio y me vio directo a los ojos y dijo, ¿escuchaste eso, verdad? Se escuchaba como un robot. ¿Lo escuchaste también?
¿cierto? Lo había escuchado y como se escuchó metálico estuve de acuerdo que probablemente era un robot. Es ahora que entiendo qué fue lo que escuchamos. Cuando regresamos, la mamá de Josh estaba esperando en la mesa de la cocina con mi mamá. Josh le dijo a su mamá sobre el robot, ambas rieron y se fue de la casa. Mamá y yo cenamos y luego nos fuimos a la cama. No me quedé en cama por mucho tiempo antes de salir y decidir que, dado a los eventos del día, revisaría los sobres con las fotografías ahora que todo ese evento se había vuelto más interesante. Tomé el primer sobre, lo puse sobre el suelo con su Polaroid encima. Tomé el segundo y continué haciendo lo mismo con todos los demás, hasta que formé una red de 5×10 más o menos. Me habían dicho que debía tener cuidado con las cosas que coleccionaba aunque no supiera si tenían valor. Había notado que las fotos se volvían cada vez más descifrables. Había un árbol con un pájaro, una señal de límite de velocidad, una línea de cable, un grupo de gente entrando a un edificio y luego vi algo que me enojó tanto que ahora puedo, mientras escribo esto, recordar distintivamente que me sentí mareado y solo capaz de pensar una cosa. ¿Por qué estoy en la foto? En esta fotografía de la gente entrando a un edificio, me vi a mí mismo de la mano con mi madre en la parte trasera de la multitud. Estábamos casi en la esquina de la foto, pero sin duda éramos nosotros. Y mientras mis ojos se movían al mar de Polaroids, me puse increíblemente ansioso. Era un sentimiento extraño. No era miedo, era lo que uno siente cuando está en problemas. No sabía por qué estaba lleno de ese sentimiento, pero ahí estaba yo debatiéndome en el sentido de que había hecho algo malo. Y ese sentimiento solo se intensificó mientras veía el resto de las fotografías. Yo estaba en todas las fotos. Ninguna de ellas era cercana, ninguna de ellas era solo de mí, pero yo estaba en todas, a un lado, en el fondo, en la orilla. Algunas de ellas solo tenían una mínima parte de mi cara en ella, en cada esquina de las fotos, pero sin falta, ahí estaba, siempre estaba. No sabía qué hacer. Tu mente funciona de manera graciosa cuando eres un niño, pero había una gran parte de mí que tenía miedo de meterme en problemas por seguir despierto. Al ya tener ese sentimiento de que había hecho algo mal, decidí esperar hasta la mañana siguiente. Al día siguiente mamá tenía un día de descanso y se pasó casi toda la mañana limpiando la casa. Vi caricaturas, creo, y esperé hasta que fuera un buen momento para enseñarle las fotografías. Cuando salió por el correo, yo tomé un par de ellas y las puse en la mesa frente a mí mientras esperaba que entrara. Cuando regresó, ya estaba abriendo el correo y tiró un par de correo no deseado al basurero. Mamá, ¿puedes venir aquí un momento? Tengo estas fotos. Dame un segundo, cariño. Tengo que anotar estas en el calendario. Después de unos minutos regresó. Se paró detrás de mí y me preguntó qué era lo que necesitaba. Podía escucharla aún moviendo cartas entre sus manos, pero yo solo vi las fotos mientras le explicaba sobre ellas. Mientras continuaba, sus frecuentes ajá y ok's disminuyeron, y de repente estaba en completo silencio. El siguiente sonido que escuché de ella era como si estuviera tratando de recuperar el aliento en una habitación que no tenía oxígeno. Por fin sus jadeos fueron controlados. Tiró el correo sobre la mesa y corrió a la cocina para tomar el teléfono. Mamá, lo siento, no sabía nada de esto, no te enojes conmigo. Con el teléfono en su oído, ella seguía caminando apresuradamente y gritando. Nervioso, empecé a jugar con el correo junto a mis fotos. El primer sobre tenía algo saliendo de él que, ansiosamente y sin pensarlo, saqué. Era otra Polaroid. Confundido, pensé que una de mis Polaroids se había mezclado con el montón cuando mamá lanzó el correo. Pero después de darle la vuelta me di cuenta de que no la había visto antes. Para mi consternación, era yo. Pero estaba mucho más cerca. Estaba rodeado de árboles y sonreía. Pero no era solo yo. Josh también estaba ahí. Éramos los dos, ayer. Empecé a llamar a mi madre a gritos mientras ella gritaba en el teléfono. Grité y grité hasta que ella respondió, ¿qué? Y solo pude pensar, ¿con quién hablas? Estoy hablando con la policía, cariño. ¿Pero por qué? Lo siento, no quise hacer nada.
Me respondió con algo que nunca había entendido hasta que revisité todo este evento. Ella tomó el sobre de la mesa y mi foto con Josh se deslizó, aterrizando al lado de mis otras fotos. Ella sostuvo el sobre frente a mí, pero solo podía verla a ella, y cómo todo el color dejaba su rostro. Con lágrimas formando en sus ojos dijo que tenía que llamar a la policía porque ese sobre no tenía matasellos. Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba a este video. Nos vemos.